Gracias por su compañía aquí en Agenda Global. Bienvenido a esta nueva producción por estos canales. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Juan con la sesión Agenda Global con la familia. Para esta semana tenemos un invitado. Vamos a hablar de China, ¿no? Vamos a hablar de la economía dominicana. De modo que lo tendremos aquí en breves instantes. Nosotros antes de venir con ustedes queremos darle acuse de recibo a estas misivas que nos hicieron llegar la empresa de transmisión eléctrica que la dirige el amigo Julián Santana. Esta inaugura su centro de capacitación. La empresa de transmisión, voy a leer estos párrafos para darle el contenido de esta. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, encabezada por el ingeniero Julián Santana, administrador, y el Consejo Directivo, inauguró el centro de capacitación, el cual marcará un hito en la gestión de actitud y actitudes del talento humano de esa institución. Este centro cuenta con 2 aulas de capacitación, un salón multiuso y un salón de reuniones, todo equipado con tecnología de punta de acuerdo a los nuevos tiempos, con una inversión de 23 millones de pesos. El objetivo de este centro es desarrollar acciones de capacitación y entrenamiento con criterios de relevancia, eficacia y alineaciones, de modo que lo mismo viabilicen la visión de la empresa de ser reconocida como una empresa autosostenible, ágil, innovadora e impulsora del desarrollo nacional. Para este año 2018, la empresa invertirá unos 35 millones de pesos, lo cual integran maestrías para darle estos cursos de maestría internacional, semipresencial y presenciales, mediante convenio con las universidades AP, Pucamaima, Católica, del Oriente, Columbia, así como diplomados, seminarios y talleres que se implementan a través de clases en aula de esta institución. Este evento estuvieron participando, tuvo la presencia del licenciado Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDE, el licenciado César Prieto, superintendente de electricidad, Ángel Cano, gerente de la Comisión Nacional de Energía, el señor José Báez Guerrero, presidente del Consejo, y por supuesto el amigo Julián Santana, que preside esta institución. Gracias, Julio César Arias, director de comunicaciones de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Nosotros ya toda la semana, por favor, hazme un close-up de este órgano de aprendizaje, Juan, ¿verdad? Vanguardia del Pueblo. Vanguardia del Pueblo. Ya el amigo Héctor Olivo nos lo va a hacer llegar aquí al logo de este canal para nosotros analizar estos temas, ¿verdad? Que fueron tan vanguardistas, tan motivadores de los pensamientos allá, ¿no? Creí que ese órgano había desaparecido ya. No. Ahí tenemos un coloso, Héctor Olivo. Vanguardia del Pueblo. Oigan bien cuándo fue fundado este órgano. El 9 de agosto del 1974. Y aún persiste, ¿no? Sí es. Bueno, el Consejo de Dirección la presiden Héctor Olivo, secretario de Comunicación del PLD, Daniel Cruz, jefe de redacción, Santiago Acosta, editor en jefe de diseño y multimedia, y Odalí Rosado, encargado de fotografía. Aquí hay muchos artículos con enfoque internacional y nacional. Vanguardia del Pueblo enseñó una escuela, ¿no? Claro. Enseñaba no solamente política, sino historia. Incluso Vanguardia del Pueblo se tomó del periódico que se distribuye en Cuba, Grama, sí. Y el profesor Juan Bo cogió muchos de los aspectos de cómo era el diseño de ese periódico y cómo salía. No tenía el famoso pase, no existía el pase a página tal, sino que a donde había un artículo ahí estaba total, el título y artículo. Valoran avance logrado por la dominicanidad. Sí, todos son aquí. La era de la posverdad. Un gran artículo que escribe el doctor Leonel Fernández Reina. ¿Cuántos lectores tuvo usted de Vanguardia? No, yo tenía como 25. Logré una ocasión tener 27 lectores. Éramos canillitas. Sí, canillitas. Pero nada, el pulso de eso, ¿verdad? En su momento. Tendrá sus resultados, ¿verdad? Ya lo ha obtenido. Ya, sí.
No, pero me estoy refiriendo al aspecto institucional, Correcto. porque yo creo que cada día lo que debemos es institucionalizar no solamente el país, sino hasta la Junta de Vecinos que sean presididas, sino que las reglas y los mecanismos de control, pues, que se ejerza. Héctor Olivo, un llamado al optimismo y la esperanza. Esto siempre ha estado cifrado. Conversación con Juan Bosch. De manera que, Héctor, gracias por hacernos llegar este gran órgano de difusión de información muy objetiva. Muy objetiva. Cuando salió Vanguardia, no sé, Juan y amigos, ahí fue que se definió la prensa amarilla y la prensa... No, la prensa amarilla existía desde antes. Sí, pero ya sale como un órgano de un partido político en sí. Sí, pero el sinónimo de prensa amarilla tuvo sus connotaciones cuando se analizaban los temas y las cosas. Sí, pero la prensa amarilla era una prensa que era para acomodar asuntos del sistema político que se vivía en ese tiempo. Sí. Pero el Vanguardia era un órgano del PLD, el órgano oficial del PLD. Sí. El vocero, la comunicación. Sí. La política en el área era blanco y negro, como eran todos los periódicos de ese tiempo. Medalla al mérito de la mujer. La política en la era de la posverdad. Es un gran artículo que escribió el doctor Leonel Fernández Reina. Ustedes saben que Leonel, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la práctica, de la práctica de los acontecimientos, es un hombre muy dotado de eso. Y por eso ha sido 3 veces presidente de la República Dominicana. De manera que Leonel es periodista. Sí, Leonel es periodista. Sí, él dio clases de filosofía. Leonel es periodista. Filosofía de la comunicación. Así es, Vanguardia del Pueblo toda la semana. Lo tendremos aquí en nuestro espacio Agenda Global, difundiendo estas actividades. Pues bien, muchos temas en esta semana. Saben que esta contraposición que han externado Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo, donde hacen, no creo que sea una acusación, sino una reacción ante los interrogatorios que se planean hacer, ¿no? Sobre el caso de esta posible, no sé cómo definirla, estas posibles vinculaciones o relación o ¿cómo le digo? De este caso de Odebrecht, que creo que en unos 30 días, ¿no? Ya se iniciará el proceso de juicio de fondo con relación a estas personas que están encartadas en este caso. Juan, usted entra con la gran sesión de Agenda Global con la familia. Así es. Bueno, continuamos con Agenda Global con la familia. Miren, quizás no haya habido una sola familia en el mundo, o muy poca familia en el mundo, que no haya visto un miembro de ella involucrado en un acto de juicio, en un proceso judicial. Y claro está que una persona, por ejemplo, que esté involucrada en un proceso judicial va a recibir el apoyo de su familia, sea acusador o sea acusado. Y eso está bien, porque se supone que con la presencia suya allí, usted va a tratar de ejercer el derecho que usted tiene, el derecho que le da la ley a usted como persona, ¿verdad? Involucrado en ese proceso, directa o indirectamente o a través de un familiar. Pero cuando se ejerce fuerza mediática en un proceso, eso es determinante. ¿Y por qué decimos esto? Porque en los últimos tiempos nosotros hemos visto que en algunos procesos judiciales, primero en los medios de comunicación se ejerce la culpabilidad o no de esa persona antes de que un juez dictamine tal o cual medida. Nosotros, mártires, y nosotros estuvimos presentes
en el conocimiento de la medida de cohesión del caso de Odebrecht. Nosotros estuvimos ahí, viendo y presenciando ese proceso, ese conocimiento de medida. Y la presión que ejercieron los medios de comunicación allí, casi a priori, dio al trate de que se le dictara un año de medida de cohesión a esas personas que estaban allí, a todos. Entonces, casi todos los medios decían, lo van a condenar, le van a dar un año de medida de cohesión, y así mismo fue. Después, cuando se apeló o cuando se pidió la revisión de las medidas, esa misma gente con ese mismo expediente fueron todos absueltos. Entonces diríamos nosotros, ¿qué pasó allí? Allí hubo una fuerza mediática determinante, y eso está bien. Ahora, lo que nosotros no entendemos, ¿por qué es que en nuestro país da tanto trabajo cuando alguien que tiene poder en los medios de comunicación es indicado o involucrado en tal o cual hecho, da tanto trabajo que se investigue y que esa persona sea llevado al banquillo de los acusados? Porque esas personas que ejercen poder en los medios de comunicación pueden estar también, señor, involucrados en tal o cual hecho, pero la gente o la persona que más trabajo le da a una sociedad democrática llevarlo al banquillo de los acusados es de una persona que ejerza poder en los medios de comunicación. Porque yo he escuchado cientos de miles de llamadas de personas, de profesionales del derecho y de otros, dándole apoyo a Daniel Alcántara y a Martínez Pozo. Pero hasta donde yo tengo entendido, a ellos no lo han acusado de nada. Lo que se ha dicho es que ellos van a ser investigados. Entonces, se ha llovido una de personas llamando y que te apoyamos y que estamos contigo, ustedes son gente seria, ustedes son inocentes. Óigame, tienen que esperar que el procurador de la República, que es el que ha estado investigando este caso de Odebrecht, diga o informe en qué consiste las investigaciones que le van a hacer a estas dos personas, señores. Porque ante la justicia y ante la ley todos somos iguales, o todos deberíamos de ser iguales. Entonces nosotros entendemos que los amigos, que los familiares de esta persona, como también de los procesos normales que se dan en todo el país, y en algunas veces en casos muy limitados donde yo creo que no se reúnen ni siquiera las condiciones mínimas para que un ser humano sea conocido en un furgón. Cosa que nosotros hemos visto atropellante. Y en algunos casos también vemos cómo familiares de uno y otro se enfrentan y se agreden en las inmediaciones de donde se dan estos procesos judiciales. Miren, uno de los primeros procesos que se dio en el mundo más injusto fue cuando a Jesús lo condenaron a muerte. Allí se ejerció también un poder mediático porque la gente de Caifás fueron pagos para cuando Pilato presentara a Jesús ante el pueblo, le dijese, condénalo. Él tenía ya por norma de presentar y de dar un indulto a un preso. Y como él no quería echarse esa responsabilidad encima, él fue allí. Entonces, aquellas personas que fueron los que se plantaron allí a proclamar que Jesús fuera condenado, que fuera condenado a muerte. Allí también se dio un proceso mediático para que se tomara una decisión en contra de un inocente. Ahora nosotros le pedimos a la sociedad, al Ministerio Público, de que esperen, señores, que los procesos se den. Muchas gracias y que Dios les bendiga, familia dominicana. Gracias por seguir con nosotros. Ya sí tenemos nuestro invitado aquí, el doctor Antonio Sillaco Cruz, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por venir. Gracias a ti, Mártir, siempre por invitarme a tu programa y nada, para hablar sobre temas importantes que siempre se tratan aquí. Bueno, los amigos televidentes lo disfrutan, su presencia aquí. Gracias, gracias. Mártir. Doctor, antes de nosotros entrar a los temas fascinantes, ¿no? Su alta casa de estudio, no, nuestra alta casa de estudio. Sí, porque tú eres también de allí. Sí, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el mes entrante, se apresta a un proceso electoral. ¿Cómo van los arreglos allí? Mira, yo creo que la situación se ha venido definiendo. Ya hay dos candidatos ya
muy Puntero, definido, sí, puntero. sí, sí. Está la doctora Emma Polanco, que nosotros consideramos que va a ser la próxima rectora. Estamos en ese proyecto con la doctora Emma Polanco. Está también el maestro Edutrudis Beltrán, Exacto. que también tiene toda el aval, ¿no?, del tiempo que tiene la universidad. Y hasta ahora las encuestas indican que la doctora Emma Polanco tiene una ventaja importante. Vamos a tener una mujer rectora en la universidad. Yo creo que eso es un buen paso. Sí. El hecho de que se tenga una mujer rectora envía una señal más allá de la universidad a la sociedad dominicana. Entendemos nosotros que en estos tiempos de posmodernidad, donde se habla de la posverdad, que la mujer está ganando cada vez más espacio. Sí. Todavía no, en la República Dominicana no ha habido incluso una mujer que ha sido presidenta de la República. Ya en Latinoamérica, en muchos países. Ya incluso en muchos países latinoamericanos, en Costa Rica, en Nicaragua, Chile, Argentina. Sí. O sea, y yo creo que la República Dominicana en ese sentido tiene que dar un paso importante. Lo vamos a hacer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una especie de un país pequeñito donde se reflejan las virtudes y también los errores de la sociedad dominicana, los defectos. La UAS es una especie de un país pequeño y yo creo que la gran mayoría de los profesores va a dar un salto cualitativo y va a enviar una señal a la sociedad dominicana donde se indique que verdaderamente el país está preparado para que una mujer sea rectora y también para que una mujer posiblemente pueda ser presidente de la República. No, y la doctora Polanco es una batalladora La toda doctora la vida. Polanco tiene un background importante a nivel académico. Yo la conozco incluso cuando ella fue decana en 2 ocasiones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Los programas, por ejemplo, de alto nivel, de 4º nivel, programa de doctorado, programa de maestría, esa vinculación incluso que hubo con las políticas públicas en ese momento. O sea que... y yo creo que eso es muy importante. Se hicieron proyectos yo recuerdo cuando en ese momento la ministra, doña Ligia, era ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Se establecieron muchos programas de maestría con universidades extranjeras, con la Universidad de Utah, una maestría muy importante en políticas públicas. Llegó el doctorado en economía con la Universidad del País Vasco y se hicieron otros contactos a nivel del exterior y también a nivel de las maestrías internas, la maestría en economía y relaciones internacionales, contabilidad tributaria. Todos esos fueron programas que se maduraron y se ejecutaron en la gestión de la doctora Emma Polanco. Yo creo que eso es muy importante. Y aparte de la infraestructura, hubo un apoyo muy del gobierno de turno, de inversiones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en ese momento fue remozada y se le entregó precisamente a la gestión que vino posterior, totalmente remozada, las aulas, el Paraninfo de Economía. Yo creo que eso es un elemento pero hay detrás toda una entonces hay una impronta importante. Sí. Y para eso, mártires, tú tienes que tener una persona que genere y despierte confianza en las principales autoridades del país. Tú sabes que la universidad tiene sus problemas económicos, tiene otros problemas por las características mismas de la universidad. Es una macro universidad. Ahí confluyen básicamente hoy en día 180.000 estudiantes. Y tú tienes que manejar eso con mucho cuidado, con mucha pulcritud, porque los recursos que recibe la UAS son recursos de los contribuyentes, ¿no? Y eso nos cuesta a todos nosotros. Yo creo que los recursos tienen que ser manejados de forma muy transparente. Sí, con cuidado. No es que el rector actual, que es una persona que es amiga, no lo está haciendo así. Obviamente que lo está haciendo, pero yo me estoy refiriendo en la gestión de la doctora Emma Polanco, cuando ella era decana de la Facultad de Ciencias Económicas, que en ese momento hubo mucha vinculación con las autoridades gubernamentales. Y yo creo que eso debemos otra vez de retomar, que el gobierno sienta
que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad del Estado. Y para eso yo creo que tenemos que enviar señal muy clara de que hay una vocación de transformación, hay una vocación de empatía, de empoderamiento con los problemas sociales, con los problemas económicos, con los problemas ambientales, con todo tipo de problemas que el gobierno anda, ¿verdad?, tratando de resolver. Y yo creo que la universidad tiene una dotación muy importante de capacidades, de recursos humanos que puedo poner a disposición de la sociedad dominicana para que contribuyan a solucionar los problemas más perentorios del país. Yo creo que la doctora Emma Polanco va a contribuir precisamente a llevar la universidad a esos niveles que tanto hace falta. Yo creo que la UAS tiene que pensar que hay una segunda generación de reformas más allá de la que hubo con el movimiento renovador y que fue un movimiento catalizador de lo que fue la famosa reforma de Córdoba del 1918. Yo creo que se cumplen ahora 100 años de la reforma de Córdoba y debe haber una renovación importante en la universidad, de una visión diferente, de una sociedad que no es la sociedad de los años 50, de los años 60, de una sociedad que vive hoy, como te he dicho, en la posmodernidad, con la posverdad, con el cambio tecnológico que va de forma muy constante, muy continua, muy rápido y que está cambiando y transformando todos los saberes. Entonces, la academia, cuya misión es una misión obviamente de el aprendizaje, del conocimiento, de la investigación, de la extensión. Ahí comienza la cosa. Y ahí comienza la cosa, Martín. Entonces yo creo que en ese sentido ella puede encarnar una transformación, un antes y un después de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En su condición de mujer, las tensiones que se dan allí cuando viene a ver. Claro. Entonces yo creo que eso es un elemento importante. Correcto. Doctor, muchos temas en el área económica. Sí. Están, como dicen las cosas, están muy calientes, como decimos nosotros los dominicanos. Está la pita caliente. Así es. Mire, habíamos tenido un compromiso previo a este acercamiento. Así es. Para enfocar un poco este acuerdo que ha hecho la República Dominicana, diplomático, porque en el área comercial ya lo teníamos. Pero mira, mártires, yo creo que es importante el paso que se ha dado. Yo creo que hay que reconocer. Es importante, muy importante. Sí, hay que reconocer esa decisión del gobierno, una decisión valiente, porque tú romper con un país como... Con muchos años, sí. Que, entre comillas, que muchos no lo catalogaban como país por la situación que ocurrió en el 49. Nunca Taiwán fue una nación autónoma con esa característica. Los chinos lo veían como una comunidad, una región en rebeldía, ¿verdad? Entonces, de repente, a partir del 49, la República Dominicana rompe con China, con la China popular, y establece relaciones con Taiwán. ¿verdad? Desde el 1946 hasta el 49, años, había tenido relaciones con China, luego con la revolución, entonces se rompe esa relación. Estamos hablando de 72 años, algo así. Y de repente, el gobierno decide romper con Taiwán, un país que básicamente tenía un programa de cooperación bastante amplio con la República Dominicana, y esa situación generalmente... Parece que había que romper de manera un poquito abrupta, porque los canones internacionales se iban a enfocar. Sí, se van a enfocar. Iba a haber entonces un protocolo. Iba a haber entonces también cierto nivel de elementos ya de persuasión por parte del mismo Taiwán, que eso implicaba en cierta manera un aumento de la cooperación para mantener esas relaciones. Pero la realidad era muy evidente. China es una realidad. China, la inversión de China en toda América Latina sobrepasa los 125 mil, 130 millones de dólares. ¿Cómo no podemos? Y los chinos han venido construyendo toda una ruta, como ellos le llaman, una segunda ruta de seda que va desde Asia, conectando Europa, conectando África. Eso va por América del Sur, Centroamérica y el Caribe. El Caribe es muy característico, el Caribe es importante. Hay veces que nosotros pensamos que por ser pequeños no somos importantes,
pero yo creo que el Caribe es una zona, y eso lo describe el mismo Juan Bosch, sí. la importancia del Caribe. Es una zona precisamente que está en términos geográficos muy bien localizada. ¿El centro? Es el centro, o como dicen, el ombligo del mundo. Sí. Tiene mucha equidistancia con los principales mercados. Sí. Doctor, con su permiso, muy breve, vámonos a la pausa. Así ya es. venimos. Sí. Muchas gracias por continuar con Agenda Global, con nuestro gran invitado. Doctor, estamos en los albores de la satisfacción. Y yo te decía, Mártires, que los chinos han tratado de establecer una conexión con todo, prácticamente los continentes. Fíjate que en África son los principales inversionistas. Inversionistas, sí. Y en el caso del Caribe, fíjate que los norteamericanos han perdido la perspectiva en términos de su política exterior. Y es algo verdaderamente penoso en un país donde tienen grandes universidades, centros de investigación, le dan seguimiento, tienen una gran, hacen un gran uso de la información. La tecnología y la disciplina, eso es lo que domina. Sin embargo, los conflictos en el Medio Oriente trasladó durante las últimas décadas el enfoque de Estados Unidos hacia esa región. Y entonces descuidaron, como alguien decía, quizá de manera peyorativa, el patio trasero. Entonces los chinos, que alguien definió el modelo chino en 4 palabras, es un modelo pacífico, es un modelo rápido, es un modelo silencioso, es un modelo total o global. Los chinos habían venido, mientras los americanos tenían sus puntos concentrados, guerreristas en todo el Medio Oriente y el conflicto que querían siempre tenerlo presente con Rusia. No han olvidado. ¿Ningún presidente ha venido aquí? Claro, no ninguno. Ningún presidente. Los chinos entonces han venido ganando terreno. Ya tienen prácticamente Centroamérica, tienen Sudamérica y el Caribe. Las inversiones que tienen en el Caribe, sin darse cuenta, tienen grandes inversiones en Jamaica. Pues ya tienen inversiones en Jamaica. Tienen inversiones por eso es que, en Barbados. Por eso es que Panamá se inserta ahí. Claro, tienen inversiones en Barbados. Barbados, que es una especie de un paraíso fiscal. Sí. Los chinos tienen cantidad de recursos allí, en esos paraísos fiscales. Pero tienen inversiones en Trinidad y Tobago. Y las inversiones más importantes la tienen en Venezuela, y todo ese gran Caribe ahora con la República Dominicana y Cuba, evidentemente que está todo copado por China. Y el próximo paso podría ser Haití. De manera que toda la cuenca del Caribe, que está básicamente de frente a la zona este norteamericana. Y que estamos desconectados. Entonces se han dado cuenta, y cuando la República Dominicana rompe relaciones con Taiwán y formaliza sus relaciones comerciales, diplomáticas con China, entonces hay una queja norteamericana. ¿Y esa reacción, sí, de ese Una reacción de un senador de origen cubano, creo que la Casa Blanca también. Y la Casa Blanca, a través del Departamento de Estado, da unas declaraciones. Obviamente que eso es positivo para América Latina, porque yo me imagino que a partir de esa formalización de un país tan importante como es la República Dominicana en el Caribe, eso va a cambiar toda la política exterior norteamericana hacia América Latina. Y yo creo que la República Dominicana dio el paso correcto. La República Dominicana tiene un problema de competitividad, Mártires. Y para resolver ese problema tiene que tener recursos importantes, un financiamiento barato de largo plazo. La República Dominicana tiene que habilitar los 12 puertos o 14 puertos que tiene, y una cantidad parecida de aeropuertos. Una isla con puerto que no lo tenga habilitado. Que no lo tiene habilitado. Es una cosa. Entonces, todo eso le quitaba capacidad para que nuestras exportaciones pudieran colocarse en los mercados internacionales. Fíjate que desde hace varios años se habla de que en un momento determinado se dijo, yo recuerdo que un amigo de Jordania me dio una información y me dice, mira, posiblemente hay una inversión árabe
que se haga en el puerto de Manzanillo, en la República Dominicana, de más de 3.500 millones de dólares. Bueno, y van a convertir supuestamente el puerto de Manzanillo en un megapuerto que sirva como un gran centro. Toda esa región ahí. Toda esa región. Una región tradicionalmente que exporta hacia Europa, exporta banano, y eso quizás dicen que la mejor condición para hacer un megapuerto en todo el territorio dominicano, en toda la costa dominicana, está en Manzanillo. Claro, el gobierno no tiene capacidad para eso. Yo entiendo y creo que hay una buena oportunidad con China de conseguir recursos y un financiamiento de largo plazo barato para que los chinos, precisamente por el problema que tienen con los Estados Unidos, ese conflicto bilateral, los chinos entonces se puedan ubicar en países que tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y utilizar esos países como una plataforma para exportar a Estados Unidos. Y la República Dominicana juega un papel importante, pero hay otro elemento que no se puede perder de vista. Los chinos se están ubicando en países donde hay recursos naturales que ellos en el futuro le ven que van a ser importantes para el desarrollo de China. Hay un documento que yo creo que es importante que se lea y es un resumen en la asamblea del Partido Comunista Chino, en la 19 asamblea que se realizó a principios de este año, y donde ellos, es un documento de carácter económico, donde ellos, dice Xi Jinping, que China y el objetivo de China en los próximos años es que en el año 2050 China sea un país de alto nivel de ingresos. Tú sabes que China tiene 22 regiones y tiene alrededor de 55 minorías, ¿no? Hay una minoría que predomina, no recuerdo el nombre, tiene creo que un 92%. Sin embargo, así en sentido general, a China la puedes dividir en 3 grandes regiones en términos de ingresos. Hay una región que está en la costa, que es una región que es desarrollada, totalmente de Beijing, Shanghái, ahí tú encuentras, bueno, todo lo mejor. Los centros tecnológicos están ahí. Están ahí, las universidades, donde se hacen investigaciones duras. Y es una región cuyo ingreso per cápita, si tú la sacas, sobrepasa los $20,000 por persona. O sea, que no es como se dice que los salarios... hay zonas que son los salarios deprimidos, pero hay una zona que hace frontera con Mongolia, por allá arriba, que es una zona que es como si fueran países africanos, o sea, con un bajo nivel de ingreso per cápita, y hay otras que hace frontera con toda la parte, vamos a decir, que tiene regiones con ingreso per cápita medio. Entonces, los chinos en el año 2050 quieren homogenizar esas zonas. A todas las regiones. Todas las regiones. Y para eso necesitan un proceso de inversión muy fuerte, de demanda de materia prima importante y también de tener un control de diferentes mercados para seguir su proceso de exportación. Bueno. Entonces, en el caso de la República Dominicana, hay metales importantes, ¿no? Se habla de que en zona de la República Dominicana y Haití hay minas, hay metales, como dicen, metales raros que se utilizan para la fabricación, por ejemplo, de los celulares y ellos necesitan eso. Pero también está el oro. La República Dominicana tiene, y Haití, de los yacimientos de petróleo más grandes quizás del mundo. El nivel de exportación mayor de la República Dominicana es oro. Entonces, el primer demandante de oro en el mundo es China y después le sigue la India. Entonces, es un elemento importante. No, sumamente. Vámonos allá arriba. Ya volvemos, amigas y amigos. Bueno, nosotros, gracias por continuar con nosotros. Doctor, nosotros tenemos que concluir ese tema porque usted nos ha traído algunas pinceladas aquí que muchas personas desconocemos aquí en el país. No sabíamos que había zonificación de la situación económica de los ciudadanos chinos y creo que es una información nueva aquí. ¿Usted quería darle algunos matices? Mira, hay otro elemento que la República Dominicana que le puede sacar provecho.
Por ejemplo, el año pasado, el 2016, aquí entraron alrededor de 1.200 chinos, o sea, como visitantes. Y luego en el 2017... Esa baja cantidad. Eso se incrementó, llegó casi a 3.200. El doble, sí. Sí, el doble. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, lo importante de todo esto es que ahora puede haber un mayor flujo, hay unas relaciones formales, los procesos burocráticos van a ser mucho más expeditos, mucho más rápidos. Pero tú te imaginas que la República Dominicana en los próximos años pueda captar, supongamos, 1 millón de chinos. Eso significa que ese millón de chinos va a demandar más alimentos, más arroz, más plátano, más frutas. Es una exportación. Y eso es una exportación dentro de tu propio terreno. Y evidentemente eso tiene un impacto en términos de encadenamientos con otros sectores productivos. De manera que esos son los elementos que uno tiene que tomar en consideración. Obviamente que todo esto tiene también sus amenazas. Por otro lado, nosotros tenemos una balanza comercial con China que es desfavorable en 2.400 millones de dólares. Yo creo que eso lo que está demostrando es también que hay un aparato productivo y básicamente un aparato industrial que necesita ser fortalecido. Exportamos algunos 50 millones de dólares o menos. Nosotros estamos exportando a China alrededor de un año 130 millones, otro año. Pero, y hay posibilidades de aumentar las exportaciones. Por ejemplo, ¿qué nosotros exportamos a China? Mucho ferroníquel. Nosotros estamos exportando a China cosas que la gente algunas veces no se imagina, que son partes, por ejemplo, de equipos médicos que se hacen en la zona franca. Claro, yo me enteré de esa cuestión, doctor. Claro. Que evidentemente se demanda mucho en China. Y hay un producto, debido a que los chinos consumen mucho, fuman mucho, que podría ser un elemento estrella, que los cubanos creo que están exportando tabaco. Nosotros tenemos esa capacidad. Incluso el tabaco dominicano hoy en día es mucho mejor que el cubano, a pesar de la tradición que tiene Cuba en ese sentido. Sin embargo, esas son oportunidades que tienen sectores importantes de un mercado de 1.300 millones de personas, que es algo extraordinario. Yo creo que hay que pensar en esa situación. A la República Dominicana se le abre una oportunidad muy grande. Tenemos la capacidad de ser un gran hub, un gran centro logístico en la República Dominicana, de generar mucha manufactura en los mismos centros logísticos para exportar a Europa, para exportar a Estados Unidos y exportar incluso a las mismas islas del Caribe. O sea, esas son oportunidades que yo creo que tiene el sector privado, que se le abre con este acuerdo y este restablecimiento, vamos a decir, de relaciones diplomáticas con China. Yo creo que ha sido un paso importante y eso yo lo tengo que recalcar, porque evidentemente que la República Dominicana con eso está teniendo facilidades, vamos a decir, a los 3 grandes mercados de mayor dinamismo de ingresos hoy en el mundo, que es Estados Unidos a través del DERCAFTA, que es con la Unión Europea a través del EPA, y ahora con China, que siempre ha tenido ese mercado, porque las relaciones comerciales nunca se han roto. Siempre había una fluidez, pero que ahora se facilitan las cosas con esta facilitación de las relaciones diplomáticas, que yo creo que va a disminuir muchos procesos burocráticos que se daban obviamente sin tener las relaciones formales. Bueno, con estas declaraciones, con estas informaciones tan precisas, usted ha roto el hielo de muchas ideas por ahí que decían, porque usted ha planteado cosas puntuales con relación a este convenio, estas relaciones consulares, diplomáticas que se ha hecho con el país. Vamos a llamarle a nuestro hermano país, China. Así es. Doctor, pero en cuanto allá aquí a lo local, ¿estamos creciendo como país en la economía? Mira, yo creo que nosotros tenemos, el crecimiento se ha tornado muy una constante, vamos a decir. Ahora, yo lo que creo que nosotros tenemos que aprovechar toda esta
Sí, tu movimiento en mejorar el modelo en términos de darle un contenido mucho más social, de mejorar la inclusividad. Por ejemplo... Social, doctor, sí, ¿verdad? sí, porque mira, ayer, estos días, yo escuchaba al representante del Banco Mundial hablando sobre el crecimiento inclusivo y hay muchas cosas que uno coincide, ¿no? Por ejemplo, él decía, existe un buen momento para hacer una reforma tributaria. Yo creo que sí, yo creo que existe un buen momento para llamar a un pacto fiscal. Y que el pacto fiscal sea un pacto sin prisa, donde se revise al Estado dominicano. Que no se haga nada rápido. Se revise a la sociedad dominicana. Se revise una serie de leyes tranquilamente para que de una vez y por todas nosotros ya pasemos de un país de renta media a un país de renta alta. En los próximos años se habla, aquí hay una estrategia nacional de desarrollo, 2030. Y eso... y eso hay que asumirlo. Claro, ¿Tú entiendes? O sea, no es que eso se quede como un discurso, que eso se quede los documentos en los anaqueles de una biblioteca, sino que sea asumido verdaderamente como un contrato social. Porque yo te voy a decir una cosa, Mártires. Aquí las transformaciones, lamentablemente, los cambios se han dado dentro de crisis. De crisis. Mira, en el 90 la crisis y trajo entonces las transformaciones del código tributario, del código laboral, del código arancelario. Todo corriendo. Todo corriendo. Y entonces, y lo que se ha hecho no ha sido con pensamiento frío. Ciertamente. Hubo que hacer cambios rápidos porque la República Dominicana se adherió al DERECAFTA. Pero eso se hizo acelerado, que se cometen errores. Yo creo que ahora, que en un momento de tranquilidad, donde hay fuerzas importantes, fuerzas sociales, hay un desarrollo de la sociedad civil, de las universidades, del sector laboral, donde no estamos viviendo ese choque de la Guerra Fría, yo creo que hay que sentarse y revisar cada uno de los códigos, de las leyes que más inciden en las condiciones de vida de la población dominicana. Y eso hay que hacerlo para hacer un gran contrato social. Que la sociedad dominicana, lo vas a agradecer, lleguemos al 2030 como una sociedad mucho más próspera. Doctor, muchas gracias por gracias a ti. Esta gran participación que ha tenido aquí en este programa, Agenda Gloria. Gracias a ustedes, amigas y amigos.